Dios les bendiga. Amén. Vamos en este momento a dar inicio a este culto a nuestro Dios, dándole siempre toda la gloria y la honra a Él y agradeciéndole por estar delante de su presencia nuevamente. Oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante usted, mi Rey divino, para darle toda gloria y alabanza y adoración y exaltación, bello Rey, por este privilegio, Señor, que siempre es grande, Señor, para nosotros, Cristo bendito, de poder invocarle, Rey de gloria, de poder presentarnos ante usted y saber, eterno Dios, que es usted quien nos tiene con vida, Señor, delante de usted, precioso Rey. Gracias por todas las cosas que hemos podido hacer en este día, Señor bendito. Desde que abrimos nuestros ojos, Señor bendito, dice su palabra, son nuevas sus misericordias, Señor Jesús. Es nueva la oportunidad que nos brinda, mi Dios, de estar con vida y de poder, mi Cristo Santo, buscar su presencia, adorarle, Señor. Bendecirle, Rey glorioso, y darle el lugar que usted se merece en nuestras vidas, Señor bendito. Necesitamos, Señor bendito y glorioso, que usted sea en esta hora, mi Dios, fortaleciéndonos, Rey de gloria, echando fuera, Altísimo Dios, en su misericordia, Santo, todo malestar, mi Dios eterno, toda dolencia, poderoso Dios. Y que usted sea, Dios amado, también con sus hijos, Señor, que tendrán, oh Dios, la oportunidad y el privilegio también, mi Dios, de estar, bendito Dios, sintonizando en esta hora, precioso Dios, para que usted, mi Dios, sea también sanando los cuerpos, Señor bendito. Su palabra dice que por su llaga nosotros somos curados, Rey de gloria. Y de una u otra manera usted sostiene nuestras vidas, Señor glorioso. Y al tiempo suyo, Señor, y en su voluntad, mi Dios eterno, usted será haciendo, Señor, su voluntad perfecta, cumplirse en nuestras vidas, Señor. Gracias, majestuoso, por este momento, Señor glorioso, en el cual, Padre Santo, damos a usted todo honor y gloria, Señor, y alabanza, Rey de gloria. Gracias, poderoso. Gracias por este techo que nos ha proveído, Señor bendito. Gracias por los alimentos que nos da, mi Rey bendito. Gracias por el trabajo, Señor, por la salud, las fuerzas que nos da día con día, Rey poderoso. Gracias, Rey de gloria, porque hasta este momento no ponemos nuestra confianza, Señor, en nada, Dios, ni en nuestra propia fuerza, Rey glorioso. Si todo, Señor, es usted quien lo hace posible, Señor. Dependemos, oh Dios, de usted, Cristo Santo. Gracias, Altísimo Dios, por la vida que le concede a cada alma, Señor, que está, mi Dios, en este mundo con vida, Padre. Que cada día, poderoso Dios, puede respirar, Dios eterno, el aire que usted provee, maravilloso Dios. Pero también, mi Dios amado, bendito y santo, su palabra, glorioso Dios, declara, mi Dios poderoso, majestuoso Dios, que solamente usted da la vida, Señor, y usted la quita, poderoso Dios. Usted es el dador de la vida, Señor, y anhela verdaderamente que el ser humano pueda entender, Altísimo Dios, que usted es el único y verdadero Dios, que a nadie debemos darle gloria y honra, sino solamente a usted, poderoso Dios. Majestuoso, glorifíquese, mi Dios, en esas almas que tal vez practican, Señor, cosa contraria a lo que su palabra, Dios eterno, declara, Señor. Dios poderoso, rompa cadenas, Jesús. Rompa cadenas, Señor, y liberte, Señor, para su gloria, Padre. Dios eterno, quitando toda incredulidad, Dios amado, poderoso. Quitando, Señor, toda vanidad, mi Dios poderoso. Hay hombres, Señor, mujeres que piensan, Señor, que por lo que tienen, Padre Santo, pueden subsistir en este mundo, Rey de gloria. Podemos ver, mi Dios, con todas las cosas que acontecen, que de un momento a otro, Señor, usted puede cambiar la situación de esa persona, mi Dios. Solamente en usted, poderoso Dios, puede haber, Dios eterno, cosas lindas y maravillosas para el ser humano, y no necesitamos, Altísimo Dios, tener riquezas, mi Dios poderoso.
Tan solo, Dios eterno, necesitamos, Señor, su palabra, Dios, en nuestras vidas, Señor, viviéndola, Dios eterno, obedeciéndola, Jesús. Si usted, mi Dios, no nos ha dejado nunca, ni nos ha desamparado, Rey de Gloria, ni lo hará, poderoso Dios. Siempre y cuando nosotros, Señor bendito, deseemos también cada día hacer su voluntad, mi Dios, y reconocer, Cristo Santo, que necesitamos humillarnos bajo su poderosa mano, mi Rey bendito. Todavía hay áreas en nuestras vidas, Señor, que tienen que ser transformadas, Rey de Gloria. Y usted ha prometido, Dios Todopoderoso, que ha iniciado la obra y la va a terminar, mi Rey. Necesitamos que usted, Dios eterno, siga obrando, Rey. Oh, poderoso, gracias le damos, Rey bendito y santo. Gracias por estos momentos que son verdaderamente muy especiales, mi Dios bendito. Podemos sentir su presencia, podemos sentir ese amor tan grande, Señor glorioso, su fortaleza, su consuelo, mi Rey glorioso. Y cuanto más hemos de escuchar su palabra, Señor bendito. Gracias. Gracias, Señor, por esa enseñanza que ha preparado, Señor. Que la recibamos, Señor. Que podamos atesorarla y ponerla en obra, Dios glorioso. Gracias, maravilloso Rey. Reciba toda adoración y exaltación. Bendito, maravilloso, glorioso, precioso nuestro Dios. Aleluya. Vamos a en este momento a leer la palabra de la porción de su palabra. Vamos a Salmos 107, 1 y vamos a leer hasta el 22. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Todos juntos. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Aleluya, poderoso Dios Todopoderoso. Dejamos este tiempo a nuestro hermano Pastor Julio Matamoros. Gloria a Dios, poderoso. Bendito Dios. Gracias, mi Rey precioso. Grande y glorioso. Bendito Dios. Sí, Dios santo, aleluya. Aleluya.
Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a ver si esta cosa no está bien puesta por aquí. Aleluya. Creo que hoy se ve más clarito, parece. Ya nos está amaneciendo, esposa mía. Aleluya. Bendito Dios, Dios me lo bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Y hoy no vamos a cantar con el piano, porque vamos a tratar de sacarle provecho a la enseñanza. Una hora de enseñanza, porque vamos a terminar la enseñanza que empezamos el jueves pasado, aleluya, para orar al Señor y pedirle pues lo que viene, amén, pero que sigamos estudiando la palabra del Señor, aunque a muchos ya han hallado, ya no hayan que enseñar, es porque de verdad no entienden nada, pero la palabra del Señor siempre va a tener algo que enseñarlo, amén, aleluya. Vamos a seguir con el tema, la Iglesia Católica y el Papa son verdaderos, aleluya, bendito Dios. Y la base bíblica que estábamos utilizando, utilizamos el jueves pasado y estaremos utilizando hoy, es en Gálatas 2, del versículo 6, aleluya. Siempre vamos a usar esta base bíblica porque tenemos que continuar con la enseñanza. Si fuera una nueva, entonces buscaríamos una nueva, amén, aleluya, bendito Dios, pero porque es la continuación y el cierre de esta enseñanza, que es larguísima, pero que solo queremos sintetizar los textos más fuertes en los que podamos expresar lo que queremos expresar en esta enseñanza, amén. Y dice la palabra del Señor así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para con nosotros, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, amén, aleluya, bendito Dios. Estuvimos viendo que por medio de estos textos, amén, aleluya, puede sentarse, estuvimos viendo por medio de estos textos, amén, lo que la Biblia nos enseña acerca de la realidad, de la verdad, de que si en verdad el catolicismo es realmente la iglesia verdadera, aleluya, si la Biblia la reconoce así, si la Biblia la identifica así, y si el Papa de verdad es el sucesor de Pedro, amén, y si esa sucesión viene de la voluntad de Dios también, amén, aleluya. Entonces estuvimos viendo, aleluya, basado en los textos que leímos, que la Biblia nos enseña que Dios ministró dos formas diferentes a la iglesia. Primero a la iglesia de Israel, la que estaba en Jerusalén, la que de ahí había empezado, amén, aleluya, para con lo que era la circuncisión con el pueblo de Israel. O sea, la palabra del Señor nos está mostrando aquí que a quien asignó a eso fue a Pedro. Entonces estábamos viendo, aleluya, que el Papa reclama ser el sucesor de Pedro. La Iglesia Católica reclama que el Papa es el sucesor de Pedro. Entonces vinimos a la pregunta de preguntar, entonces, ¿por qué el Papa no ministra a los judíos si ese fue el ministerio de Pedro? ¿Por qué nunca el papado, desde que existe, se ha dedicado, si es de verdad el reemplazante de Pedro, por qué el Papa no se dedica al ministerio, al apostolado de la circuncisión, que era a todos los que estaban bajo la ley, a la ley que Dios les había dado por medio de Moisés? Amén, aleluya. Entonces, ¿por qué el Papa
nunca lo ha hecho y porque ningún otro papa, ni este que está ahorita, lo ha hecho, ni el que está descansando allá en el Vaticano, lo ha hecho. ¿Por qué no pueden tomar el ministerio de Pedro si es que en verdad es el sucesor de Pedro? Y siendo el sucesor de Pedro, entonces venimos, ¿por qué quiere también tomar el ministerio que no se le ha dado a él, ni que se le fue dado a ningún otro papa anteriormente, que es el ministerio del apostolado de Pablo? La Biblia nos enseña que Pablo es el último apóstol, aleluya, y es el apóstol que Jesucristo mismo escogió para la iglesia gentil, ¿okay? Entonces, cuando leemos la escritura nos dice que de los dos hizo uno, ¿verdad? Para terminar con las enemistades. Es cierto eso, pero el apostolado de la cual la Biblia habla y del cual el Papa y la Iglesia Católica reclaman ser, se contradicen el uno al otro. Se contradicen el uno al otro. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la iglesia, el que es el mero de la iglesia es Cristo, no es Pedro. Entonces, ¿por qué? Deme un vasito de aquellos con agua, hermana Isabel, por favor. Y es cuestión de ir a la Biblia, solo es cuestión de ver cómo la Escritura nos explica, nos enseña acerca de todas estas cosas. Y entonces vemos que no es así, que nos lo enseñan mal. Aleluya, bendito Dios. Entonces me preguntaba yo y decía, ¿cómo es posible? Pues el Papa dice que él es el Papa de todos, de toda la iglesia, de todas las religiones y cuánta cosa. Entonces vienen varias preguntas que hacernos. Aleluya. Primero, si el Papa de verdad es el sucesor de Pedro, como decimos, ¿por qué no han evangelizado a los judíos? ¿Por qué no dedicó el ministerio a convencer a los judíos como fue Pedro? Pedro anduvo en Babilonia, Pedro anduvo en Roma, Pedro anduvo donde sea que habían judíos. Pedro anduvo ahí, llevándole la revelación de la palabra, llevando sanidad, llevando libertad, como leímos en el Salmo que nuestra hermana Isabel leyó. Entonces, están todas esas cosas de por medio. La otra cosa es que la Biblia, la palabra de Dios, contradice la postura católica, contradice la postura del Papa en el concepto de que, gracias, en el concepto de que ellos dicen, como dicen los de la luz del mundo, que tienen su apóstol. Otro día vamos a tratar la luz del mundo, pues solo lo voy a usar. Vamos a ir religión por religión, secta por secta. Aquí los vamos a dar gusto con la Biblia. Amén. Y el que no aprende es porque es cabezón. Aleluya. Así que póngase las pilas, hermana Isabel. Aleluya. Y vemos que la Escritura dice que el ángulo, que el que es el jefe de la iglesia, que es el cabeza de la iglesia, es Cristo, no es Pedro. Entonces, digo, bueno, y entonces si es sucesor de Pedro, pues que siga sucediendo a Pedro. Pero la Biblia no nos muestra a nosotros quién iba a suceder quién iba a ¿cómo se llama la palabra? Ay, santísimo Dios. Sucesor ¿quién iba a ser el sucesor de Pablo? La Biblia no relata en lo absoluto. Al contrario, fíjense, cuando nosotros leemos la Escritura, vemos de que además de Pedro y además de Pablo, habían otros apóstoles. Juan era un apóstol. ¿Quién me puede decir a mí con la Biblia, ¿okay? ¿De quién era apóstol Juan? ¿Si de los gentiles o era de los judíos? Pues es bien sencillo de saberlo. Con la Escritura, no pudo haber sido apóstol de los gentiles porque Pablo fue el apóstol elegido de los gentiles, pero sí pudo haber llevado la palabra a los gentiles, aleluya, como fue Pedro. Pedro fue a los gentiles. Entonces, vamos a usar la Escritura. Si Pablo fuese el apóstol de los gentiles por el hecho de que en el judaísmo no se alcanzó ningún gentil, estaríamos contradiciendo la Escritura porque sabemos que Cornelio era gentil y que Dios mandó estrictamente a Pedro para que ministrara. ¿Pero por qué?
si eran gentiles, y ya tenía designado el papel de desempeñar el apostolado a los gentiles, que era Pablo. Pero hay unas razones bien importantes cuando uno lee la Escritura. Primeramente, Cornelio no tenía comunión con ningún Dios y con ningún pueblo que no fuera el pueblo judío. Entonces, Cornelio aprendió por medio del judaísmo que había un Dios verdadero. ¿Okay? Entonces, era necesario que fuese ministrado por el lado donde había aprendido. ¿Okay? Por esa razón, el Espíritu Santo, tanto a Cornelio y a su familia como a Pedro, les demostró a los dos bandos que él no andaba buscando religión. ¿Okay? Que él andaba buscando un pueblo dispuesto a someterse a él. Entonces, por esa razón, Pedro defiende, cuando Pablo va a Jerusalén, Pedro defiende eso por causa de que Dios a sus propios ojos lo dejó ver, y él dio testimonio ante Jacobo, el hermano del Señor, y los demás, aleluya, en Juan, que era columna, dice la Biblia, y dio testimonio de que Dios había derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces dijo, Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios no anda, lo que estaba creyendo es que Dios no anda buscando religiosos. Dios anda buscando que el pecador se convierta a él. Amén. Entonces el papado, junto con la iglesia, viene a quedar destronada su postura por el concepto de que ellos reclaman ser el sucesor de Pedro. Y Pedro sencillamente era el apóstol de los judíos, el de la circuncisión. ¿Ok? Entonces, pues que se quede allá, que se vaya. A ver si es cierto que se ha probado, si es de verdad el sucesor de Pedro. Entonces, ¿por qué los papados